Muchas gracias. Entonces, lo que tendríamos ahí es las múltiples. Vamos a hacer un ejercicio la próxima clase. Empezamos con las múltiples y las de repetición. ¿Okay? Entonces, con estas dos estructuras, la secuencial y la bifurcación, ya podríamos resolver muchos ejercicios como los que están aquí a continuación. Bueno, miren, yo he puesto algunos. Yo voy a elegir algunos de por ahí. ¿De acuerdo? Y a ustedes les quedaría de tarea resolver estos ejercicios que están ahí, ¿ok? Ya. Entonces, empecemos con este. Lo que me pide el ejercicio es determinar el valor de P si se cumplen estas condiciones. Es decir, miren, P va a ser igual a 1 más X por Y si X y Y se encuentran dentro de esta zona verde, marcada aquí de verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, si tomo el punto menos 0,5 y 0,5 que estaría por aquí, ¿de acuerdo? Entonces P sería igual a 1 más menos 0,5 por 0,5. Entonces me quedaría ahí como 0,75, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, si tomo un punto que está fuera de F, fuera de la zona verde, por ejemplo, tomamos del 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces miren, X es 1, Y es 1, está fuera de la zona verde, entonces el valor de P debe ser 5. Si tomamos un valor, por ejemplo, 0,5 y menos 0,5, el valor de P se calcularía utilizando esta expresión que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Ustedes ya están listos ahí con el PCM, ¿verdad? Sí. Profe, disculpe, una pregunta con los condicionales. Sí, dime. Digamos, para optimizar un algoritmo con opción múltiple de resoluciones, digamos que puede introducir, le damos opciones sobre cualquier información y sobre y para elegir digamos, el proceso que debe hacer, le damos 4 opciones. Entonces, ¿con cuál de estos se podría optimizar? Entonces, mira, si tú sabes exactamente el número de opciones, 2, 3, ¿cierto? Y, Ujú. y son fijas, ¿no? Es decir, al usuario le dice, ingrese la opción A, B, C o D. Entonces no se usa el if, sino se usa el switch, el case, o en caso de, cuando tú sabes exactamente cuántas opciones tiene. Pero se pondría uno abajo del otro y ¿cómo se abriría eso? No, no, mira, tendrías que usar ese, ¿no? Por ejemplo, dices switch o caso 1, pones switch, el nombre del caso. Y luego lo que harías es poner caso 1 y hacer eso. Caso 2, ¿cómo está? Déjame le hago en código natural. Se me abre el PC. Ya, exactamente cuando ustedes saben el número de opciones y saben exactamente cuáles opciones va a haber, si están cerrados así. Entonces utilizas el switch. El if se utiliza más, o es más bien recomendado utilizarlo cuando en el transcurso del programa algún dato va a variar en determinado rango o va a tomar determinado valor. Ahí usas el if, pero cuando en el transcurso del programa algo va a cambiar. Pero si yo sé o al usuario le estoy pidiendo que elija una opción, ya no uso el if, sino uso el switch y el case. Entonces, déjame ver. Te comparto. Mire, lo voy a poner así simple, ¿no? Entonces pones en caso de o switch. Y pones aquí la variable, por ejemplo, La condicional igual si es que digamos, tú le pones digo es aquí, ¿no? igual a... Por ejemplo, tú le pones aquí al usuario imprimir, tú le imprimes, ¿no? Imprimir. Y tú le pones aquí, elija una opción, ¿de acuerdo? Profe, da lo mismo escribir que imprimir. O escribir, sí, sí. Escribir que imprimir da igual.
Sí, sí, da igual. ¿Yo qué puse? ¿Imprimir o escribir? Pongámosle escribir. Porque en español sería escribir y leer. Escribir y leer. Entonces, mira, elija una opción y lo pones leer, ¿no? Entonces, la opción se llama A, perdón, pongámosle así, OP, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la persona ingresará alguna letra, digamos, elija una opción y tú le pones, por decirte, A, B, C, D, ¿de acuerdo? Ya, entonces, la persona lo que va a elegir cuando le aparezca el teclado, la lectura de teclado, va a elegir la opción. ¿Correcto? Entonces pones aquí switch opción y abrimos el paréntesis, ¿no? O en caso de... ¿Dónde está este? Ya. O bueno, si no le ponen ese, simplemente el código. Y aquí le pones caso 1. Yo le pongo, bueno, caso. En inglés sería case. Y le pones la opción que él eligió. Por ejemplo, opción, le pones A, 2 puntos. Ok, en mi teclado pues hasta que se pierde. Ahí. Le pongo la opción A. Entonces aquí lo que hacemos es acción 1, ¿no? Entonces ahí se ejecutaría si el usuario eligió A, entonces tú le pones, por ejemplo, podemos ponerle que la acción 1 sea escribir. Y le ponemos usted eligió la opción A. Aquí armé una revolución tremenda. Profe, pero igual ahí se podría escribir un conjunto de acciones. Claro, entonces mira, tú puedes poner aquí hasta cuándo podemos hacer eso, hasta que no me aparezca el siguiente. Entonces aquí puedes poner muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, acción 1, acción 2, pero todas correspondientes al caso A. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo poner acción, yo le pongo así 1A, acción 2A, etcétera, etcétera, ¿no? Ponemos C, D, y sería la acción 2, pero corresponde a la ya. ¿Hasta cuándo se va a ejecutar eso? Hasta que tú le pongas la siguiente, caso o case B. ¿No es cierto? Entonces, sí. Case B. Entonces, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, con C y se va a ejecutar esto hasta que no aparezca la otra opción. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer la opción 2A, 2B, perdón, 1B, 1B y la opción 2B. Y 3B y la que sea, ¿no? Todas las, y así. Entonces, hasta que escribes el último, ¿no? Pones caso, le pones case o case, ¿no? Le ponemos el case D. Y ya. Entonces, igual, ¿no? Las acciones para el D y para el D. Eso sería si es que al usuario le das las opciones de A, B, C, D. O sea, si ya sabes que no puede tomar más opciones que solo son esas, entonces se usa este tipo de bifurcación. Ya. Si en cambio el if es cuando en el programa puede pasar algo. Mira, aquí, en este caso el if, yo no sé qué opción va a elegir el usuario. Puede elegir 01, 09, 08, 0.0001. O sea, las opciones son muchas y deben estar en un rango. Entonces ahí uso el if. Nosotros, y dentro de esos casos, ¿hay cómo poner otra vez caso? Por ejemplo, como decir, No, ver, entonces si quieres meter, por ejemplo, digamos, tiene la opción A y dentro de la opción tienes 4 opciones más. ajá, ¿Cierto? Entonces, dentro de este caso, vuelves a poner este switch. ¿No es cierto? Aquí pones
Porque aquí le vas a pedir al usuario leer otra vez, ¿no es cierto? Ujú. Leer otra letra, porque aquí tengo 4 opciones más. Entonces pones otra vez dentro del otro switch, aquí metido dentro del caso A, otro switch, y vuelves a hacer lo mismo. Así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo, dentro de este caso A, le voy a decir, escribir otra vez, ¿no? Elija otra opción. Elija la opción A1, B1, perdón, A1, A2, porque dentro del A tenemos varias opciones, ¿no? A3, A4, por decir algo, ¿no? Entonces otra vez vamos y le escribimos switch, switch, y aquí le ponemos otra vez, perdón, leer, ¿no? Leer, y lees la opción A. Entonces aquí le ponemos leer y pongámosle opción A, que puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Entonces le pones switch, opción, pongámosle así con rayita abajo, ¿no? Para que no sea opaco. Y otra vez lo que hacemos es el código, ¿no? Ya, ¿qué opciones le das aquí? Entonces aquí hay que escribir caso o case A1, escribes las opciones, las acciones, perdón. Luego pones caso, case A2 y así. ¿De acuerdo? Bueno, creo que sí está de acuerdo. Ya. Ya, y así, ¿no? Sería, y si tienes opciones dentro del B, pues habría que poner opciones dentro del B. Pero si es que son cuantificables, es decir, si yo sé que la opción va a ser A, B, C, D, y dentro del A sé que tengo 3 opciones, no tengo más. ¿Sí? Tendría A1, A2, A3 y así. Ahí se usa este tipo de control. ¿De acuerdo? Esto obviamente es mejor que el No, sí, el if, eso te digo, si vas a tener if, vas a tener if. no, porque nosotros estábamos poniendo eso, pero obviamente en la parte de si no, para que siga la siguiente opción, le ponemos como escribir nada. Claro, claro, si no, y te vas a llenar de muchos ifs. Sí, por eso mismo detalle, ¿viste? Sí, sí, mejor es este case, ¿no? Este case, claro, cuando son, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando yo puedo cuantificar las opciones, pero como en el caso este, aquí no puedo usar case. Aquí no, para este no sería. Bueno, veamos cómo queda con este en el case. Déjenme les paso. Y este case, ¿cómo se pone en el PC? ¿Cómo está? Porque, bueno, en el nuestro Ca- está como... Caso les llaman, ¿no? En caso. Si eso revisa ahí está en caso. Bueno, eso vamos, cuando es opción múltiple, eso lo vamos a ver la próxima clase. Okay. Pero revísale el case en el PCInt y está como caso. Ya, Gracias. ya. Entonces, miren, chicos, de todo esto lo que yo hago en el PCInt, a ustedes les queda el análisis y el algoritmo además, ¿no? Yo me encargo del código, ustedes hacen el análisis y el diagrama de bloques. Ya, entonces déjenme en paz, les comparto, mejor vemos así. Ya, ahí están viendo mi escritorio, ¿verdad? Sí. Ya, entonces la idea de esto es que escribir, usar las opciones if. Listo, entonces veamos. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, el usuario debe ingresar los valores XY, ¿correcto? Y nosotros, la salida nuestra es P, bueno, las entradas será XY, la salida es P, ¿ok? Y pues nosotros deberíamos controlar en dónde cae X y dónde cae Y. Entonces ponemos aquí inicio, bueno,
análisis o cálculo de la función. Me van a disculpar las tildes, ¿ok? Cálculo de la función. Ya. Entradas. Y me dice definir. ¿Qué defino? X y Y como real. Sí, súper. X, Y como real. Pero hay que ponerle Y, ¿no? Y. No se olviden que I él entiende como la conjunción. Y la salida, pues sería salidas o salida. Aquí solo hay uno, que sería la P, ¿no? Definir P como real también. Bueno, entonces ya vamos al proceso. Y lo que le decimos al usuario es que debe ingresar el valor de X y el valor de Y. O de Y en nuestro caso, ¿no? Entonces podemos escribir. Ingresar X. Ingresar el valor, ¿no? El valor de X. Aquí. Ya. Y le ponemos un tricoma y aquí que ingrese, escribir o leer X, ¿no? Y luego le ponemos escribir o ingresar el valor de Y. Comando C, comando D. Y aquí ponemos leer Y, ¿no? Ingresar el valor de Y. Aquí le pongo Y. Ok. Ya. Entonces, bueno, ya las tenemos capturadas. Ahora tenemos que verificar, ¿no? Si es que corresponden a esta zona. Ya. Vamos. Aquí me dice Diego Armas. ¿Qué es esta zona? ¿Cómo la represento? ¿Qué números están aquí? Menos menos uno y más uno en coordenadas. Entre menos 1, 1, 0. A ver, ¿cómo escribiríamos? Por ejemplo, decimos, sí, ¿no es cierto? Vamos a ver, perdón, sí. Ahora abramos paréntesis. Ya. ¿Cuál primero? Si X es, digamos, primero si X es menor que 0, ¿no es cierto? Si X es menor que 0. Estaríamos tomando los valores del origen para acá, ¿no? Los X menores que 0. Ya, ¿qué más? ¿Cuáles serían estos valores de aquí para acá? Camila, ya que te vi ahí. ¿Sí? ¿Qué valores serían para arriba? Los mayores que sean. ¿Cuáles? ¿Los X o los Y? Los Y. Entonces, miren, si vamos a tomar estos valores, serían primero los X mayores que 0. También deberíamos poner que Y, ¿no es cierto? Y los Y, ¿no? En nuestro caso, mayores que 0. Ya, pero Excel Reynoso, mira, para aquí, pero están los Y mayor que 0, pero solo llegan hasta 1. Entonces, ¿qué más debo poner? Debería tomar valores del 1 para acá abajo. ¿Cómo escribimos eso? Deberíamos poner entre 0 y 1. Entre 0 y 1. 1, correcto. Entonces le ponemos y menor que, pongámosle menor igual, ¿no? Menor igual a 1. Para ya tomar el 1 también. Ya, entonces miren,
lo mismo tendríamos que hacer con el x, ¿no? Entonces serían los x menores que 0, pero también deben ser los x mayores que menos 1. Entonces tendríamos que poner y los x mayores iguales les voy a poner. X mayores iguales que menos 1. Ya. Entonces, miren, ahí ya tendríamos definir esta zona, ¿de acuerdo? O tendríamos los x menores que 0 hasta menos 1, es decir, todos estos de aquí, este intervalo ya está. Y en y tendríamos los positivos hasta aquí, hasta 1, y pues ya se marcaría este cuadro que está ahí. Ya, bueno, para unir con esto, ¿qué conjunción, qué conector lógico debe utilizar Carlos López? Mira, ya decidí hacer este conjunto, ya está definido aquí, es decir, si los x caen dentro de esto, ya está controlado aquí. Ahora, ¿qué conector lógico debo utilizar para conectarme con este de aquí? No tengo idea. ¿Cuántos conectores lógicos conoces? Por ahorita solo los que usted me ha enseñado. Y en sí, en lógica matemática, ¿cuántos conectores lógicos conoces? El igual, el mayor que, ¿a eso se refiere? No sabes cuáles son el y, el o, el no. Sí. Entonces, mira, el y sirve para hacer intersecciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso este, hemos utilizado el y para hacer la intersección de este conjunto con este y. Ahora vamos a unirlo con este de acá, ¿de acuerdo? Ya, para hacer la unión de estos, porque no se intersecan, ¿no? Estos dos, más que en este punto, pero bueno. Ya lo vamos a intersecar. Pero cuando no se intersecan los conjuntos, lo que vamos a utilizar es la construcción O. ¿Verdad? Entonces vamos a poner aquí O. O. El O significa, acuérdense chicos de esto porque es muy importante luego. El O es unión, la I es intersección. ¿De acuerdo? Si se hacen como en conjuntos, un poquito de lógica de conjuntos, la I es intersección, la O se va a representar como la unión de estos dos conjuntos. Bueno, entonces, ¿quién me dice? Cristian Zárate, ¿me puedes decir qué debo escribir para este de aquí? ¿Qué límites debo escribir? ¿Podría repetirme la pregunta, Eje, por favor? Verás, en este conjunto verde ya está, ¿no? Esta definición, estos límites. Ya. Para este conjunto verde, ¿qué debo escribir? Para el conjunto de L de abajo, de la parte que está circular. Sí, para esta parte circular. ¿Qué debo escribir? Pues del intervalo 0 menos 1. Desde 0 a menos 1 en y, ¿no? Exacto, en Y. Entonces pongámoslo así. Entonces sería y menor que mayor. Mayor que menos 1, menor que menos 1. Menor que menos 1 estaría para acá abajo. Mayor que menos 1. Pues y mayor igual, pongámosle que menos 1. ¿Ya? ¿Qué más? Y en X sería... Pero verás que el mayor que menos 1 son todos hasta arriba. Hasta 0. Entonces hay que hacer que y sea menor que 0, ¿no es cierto? Y tiene que ser menor que 0. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? En X. En X sería lo mismo. Lo mismo. ¿Qué? Pero sería, por ejemplo, X mayor que 0. X mayor que 0. Y luego sería X menor que 1. X menor que 1. Bueno, pongámosle menor igual, ¿ya? Menor igual a 1, sí.
Ya, y ahí estaría. Mm, me parece que sí. No Ya, sé. ya, bueno, entonces pongámoslo entonces. Ok. Y voy a utilizar el doble porque si miren, si cumplimos con eso, es decir, si el conjunto, si el X y Y cayeron en el conjunto verde aquí o aquí, P va a ser igual a esto, ¿no es cierto? P va a ser igual a 1 más X por Y. Entonces, eso es lo que voy a escribir. Si se cumple con esto, vamos a poner que P va a ser igual a 1 más X por Y. Punto y coma. ¿Qué me falta? Ah, perdón, X por Y, ¿no? X, Y. Si no, P, es decir, si caigo en el verde, se calcula como 1 más X por Y. Si no, P va a ser igual a 5. Si caigo en cualquier otro lugar, P va a ser igual a 5. Entonces, si no, P va a ser igual a 5. Vamos a hacer la prueba de escritorio, ¿no? Bueno, ahí terminamos y lo que debemos hacer es imprimir el valor de P. Entonces pongo escribir. Vamos a escribir. Vamos el valor de P. Y le escribimos la P. Coma P, ya. Vamos a ver si esto de verdad funciona. Entonces le voy a ejecutar. Run. Ok. Seleccionemos un valor que sabemos que está dentro de Y, ¿no? Dentro del conjunto verde. Entonces le pongo X es igual. Por ejemplo, por aquí. Menos 0.5. ¿De acuerdo? Y Y le voy a poner igual. Tendría que usar un 0.5 positivo. 0.5. Enter. Entonces sí, ¿no es cierto? Sería X por Y me da menos 0.25. Al sumarle 1 nos da 0.75. Está bien. Ya. Ahora voy a utilizar el 1 menos 1. Miren, 1 menos 1, ¿cierto? Está fuera de esta zona. Entonces le ponemos reiniciar, ponemos 1 positivo en Y menos 1. Y nos da 0. Debería darnos 5. Pero me está calculando por esta función. Porque miren, 1 menos 1, ¿cierto? 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. Pero este punto, menos 1, debería darme 5. Entonces, algo falta ahí. Ahora miren, en esta figura cuadrada sí está bien, ¿no? Esto de aquí. Aquí me falta una condición. Que este círculo, que solo tome los valores internos a este círculo. ¿De acuerdo? Esta parte redonda. Que no tome esta partecita de aquí. A diferencia de este cuadro verde superior, que toma todo el cuadrado. De este necesito que elimine esta parte de aquí que le corresponde al círculo. Entonces le vamos a preguntar a Cristian González. Cristian González, ¿me puedes decir la ecuación del círculo? La ecuación del área del círculo. Sí, sí. No, no del área. El círculo en el plano XY. ¿Cómo se describe el círculo? Era x cuadrado más y cuadrado es Súper. igual a ¿A qué? r Buenísimo. cuadrado. A R cuadrado. En nuestro caso, R, ¿cuánto es igual? Aquí dice, mira, ¿cuánto es? ¿Dónde está? 1. 1, súper. Ajá, sí, aquí dice. Entonces Sí, sería... sí. Es un, claro, entonces, claro, porque el... X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Pero X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 es esta línea blanca, ¿no es cierto? Si yo escribo X cuadrado más Y cuadrado menor que 1, serían todos estos valores.
Ok. Sí. Acuérdense que la línea blanca es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero yo quiero los valores dentro del círculo. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Entonces aquí le ponemos y, además, ¿no es cierto? Y además sería x cuadrado más y cuadrado más y, ¿no? Y cuadrado menor que 1. Menor igual a 1. ¿Ya? Entonces hagamos nuestra prueba otra vez, ¿no? Entonces si le ponemos 1 y menos 1, ya nos calcula el 5, ¿no? Porque el punto 1, ¿correcto? Menos 1, mírale, está fuera del conjunto y debería darnos 5. Y eso es lo que nos dio, ¿no? Fue porque al inicio analizamos como que este fuese un cuadrado, pero debimos de haber tomado en cuenta esta línea de aquí, esta línea curva. Ok, entonces ya está. Miren, si estoy en el cuadrado o estoy en ese semicírculo, se calcula la función de esta manera y si no, pues la calculamos de esta forma que está aquí. ¿Listo? Ya. Suyos serán lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un semicírculo y aquí tendríamos estos como triángulos que tendrían que analizar a 45 grados. ¿Ok? Está es decir, si caigo dentro de la zona verde, calculamos como a la menos x. Si estamos en otro lugar, pues sacamos este logaritmo, ¿no? Y igual aquí, ¿no? Si estamos dentro de la zona verde, calculamos así. Y si no, pues 0, ¿no? Cualquier punto fuera de esta zona verde va a ser igual a 0. Ya. Ese sería un tipo de ejercicio, ¿no? Vamos a lanzarnos a otro tipo de ejercicios. ¿Cuál quieren que haga? Está 1, 2, 3, 4. El 1, Inge. El 1, ya, súper, yo hago el 1. Ya, esperen un ratito. Hagamos 5 minutos, tomo agua que ya estoy seco y nos vemos a las 10 de regreso aquí, ¿ok?
Bueno, chicos, seguimos. Entonces, tin. Ya. Si analizamos este ejercicio de aquí, tendríamos que sacar el logaritmo de este valor X que va a ingresar, Y también que van a ingresar, y B, ¿no? La base de este logaritmo. Entonces, bueno, cálculo de la función Z. Entradas. Entonces ahí tendríamos que ingresar X, y B, ¿no? La base del logaritmo. Entonces tendríamos que hacer, definir eh, pongámosle X, Y, BX, Y como real, ¿no? Y no me gusta esta B como real. No van a comentar. B comentar. Ya. Y lo que vamos a hacer es, la salida sería la Z, ¿no? Definir Z como salida. Perdón, salida. Y ponemos definir Z como salida. Este es un, como real. Este es un típico ejemplo de funcionamiento secuencial, ¿no? De estructura secuencial. Aquí no va a haber, bueno, sí va a haber una bifurcación. Me dice alguien que, ¿cuál es la bifurcación? Vamos a decirle a David Pillajo, David, ¿qué bifurcación o qué control debo tener aquí en esta función? David, La división. la división para cero, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahí el logaritmo va a ser cero alguna vez. No. Pero sí debería controlar esto que no sea que logaritmo natural de cero es... David. Estás haciendo una cálculo. ¿A qué es igual logaritmo natural de cero? Vamos a preguntarle a Dirson Troya, ¿qué es igual al logaritmo natural de cero? Dije cero, perdón, no va el No, micrófono. No existe. No existe. infinito, ¿no? Va a depender por dónde vayan, pero sí, no es cero, ¿no? El logaritmo natural de cero no es cero. Bueno, de todas maneras hay que controlar que este x más y no sea cero, no se haga cero. Esa sería la única bifurcación que tendremos que controlar. Es decir, sí, entonces hacemos esa operación. Ya. Dije, perdón, Ni ¿qué era negativo Z? tampoco, dije. Perdón. De uno en uno, por favor. ¿Verdad? O sea, yo le decía que no puede ser cero ni negativo tampoco, porque el logaritmo de negativo no existe, ¿no? Claro, o sea, tendríamos que verificar que esto sea mayor que cero, ¿no es cierto? No Mayor, mayor. mayor que cero. Ok, ya. ¿Y cuál más? También tendremos que verificar que x sea mayor que cero. Y aquí Los también dos de arriba, claro. Ya. Entonces, veamos. Empecemos, ¿no? Entonces decimos que el logaritmo... Dije, perdón, Sí, ¿qué era Z? Lo que definí ahí como real. es la salida, ¿no? Es la función. Ya dije. Sí, es la función, es la z. Bueno,
Miren, aquí voy a utilizar varias variables de ayuda, porque logaritmo 2 no hay, logaritmo b tampoco. Y entonces, peor logaritmo b más 2. Entonces, las variables que voy a declarar no están definidas aquí como entradas ni salidas porque no lo son. Son variables de ayuda nada más y van a estar dentro del proceso. Entonces, lo primero que voy a declarar es una variable logaritmo de 2 de x. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner definir y le vamos a llamar log 2 de x. Así le voy a llamar la variable, ¿no? 2 de x. ¿Ya? Eso quiere decir el logaritmo de base 2 de x, ¿no? Esto le vamos a definir como real. Ya, entonces, y también vamos a definir el log b de base x, también como real. Entonces le ponemos así, definir log b de x, también como real. Chicos, para Mac no hay el lenguaje estricto de que si no le pongo punto y coma va a fallar, pero ustedes van a decir, me falló por ahí alguno, ustedes le hacen y ponen, ¿no? Yo voy a tratar de controlar eso. Ya, y bueno, y tendría que definir este también, ¿no? Definir logaritmo de base B2, B más 2, ¿no? De X más Y. Entonces le ponemos definir el logaritmo de base B más 2 de XY. Le voy a poner así con mayúscula para la letra, por favor, así con mayúscula. Voy a poner con mayúscula. Voy a poner con mayúscula para diferenciarlas, ¿ok? Ya. Y este también como real. Ahora miren, esto debe funcionar, estos logaritmos deben funcionar cualquiera si x es mayor que 0. Entonces ponemos así, si, ¿no es cierto? Si x es mayor que 0, entonces calculo los logaritmos de arriba, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Decimos que el logaritmo de base 2x va a ser igual. Entonces aquí lo que usamos es la función que existe aquí, que es el logaritmo natural. ¿De acuerdo? Entonces es igual al logaritmo natural del argumento dividido por el logaritmo natural de la base. De 2. Si le queremos cambiar de base, en este caso al logaritmo natural, ¿no es cierto? Ya. Entonces ya tenemos el logaritmo natural de 2x calculado. Perdón, el logaritmo en base 2 de x es igual al logaritmo natural del argumento de x dividido por el logaritmo natural de la base. Entonces es una igualdad, ¿no es cierto?, en los logaritmos. Y lo mismo hacemos con el logaritmo de b. Pero, bueno, por eso le puse entero. Hay que tener en cuenta que b sea positivo también, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos que ponerle también y, ¿no es cierto? Y b sea mayor que 0 también, porque vamos a sacar un logaritmo natural de b. Entonces hacemos que el logaritmo de b de x, ¿no es cierto?, va a ser igual. Y aquí lo mismo, ¿no? Logaritmo natural de x minúscula es dividido para el logaritmo natural de 2. Perdón, de b, no de 2. Lo mismo, ¿no es cierto? El logaritmo natural de la base, del argumento, dividido por el logaritmo natural de la base. Entonces, ya tendríamos ahí, ¿no es cierto? Si no, es decir, si no cumplo que son mayores que 0, entonces lo que vamos a poner es imprimir. Aquí para mantener la lógica, le vamos a poner. Eso les decía que como yo no tengo el estricto instalado, pues me permite eso.
Si no, entonces lo que voy a hacer es escribirle al usuario que los números deben ser mayores que 0. Entonces aquí le ponemos... no he leído, ¿no? Arriba. Entonces ponemos escribir. 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 Y aquí le pongo que x, coma, x y b deben ser positivos. Entonces, bueno, nos olvidamos de leer aquí. En el proceso debo leer, ¿no? Perdón que lo interrumpa. Un rato puedo hacer una consulta. Claro. Estoy pasando así conforme a lo que va haciendo el código para ir viendo cómo se desarrolla, pero a mí en el ejercicio anterior y en este me da un error después de poner el condicional. Me dice que las instrucciones no son válidas y está igual, no sé por qué es. En tu programa dice que aquí en el condicional no funciona. No, abajo de P del primero salía en instrucción punto 1, instrucción no válida, y igual P es igual a 5, abajo me salía en instrucción punto 1, instrucción no válida. Y en el nuevo que estamos haciendo me sale lo mismo. El P. ¿Y si lo tienes así real? ¿Y si Sí, todo. Los puntos y comas y todas esas cosas. Escriben en el chat el código, el error, por favor. Gracias, José. Ya. Sí, mira este. Gracias, José. Pruébale con la flecha al lado, porque es el estricto, ¿no? Que ustedes están utilizando. Sí, eso sí, venga. Muchas gracias. A ustedes, bien que me avisan. Sí, eso les digo, yo aquí tengo una cosa que para Mac no hay ese control de estricto, por eso no me sale ese error. Y aquí sería así, ¿no? Ya. Gracias, José. Vamos a ver. El anterior funciona, ¿no? Reiniciar. 1 menos 1. Ya, sí. Entonces le pongo aquí, ¿no? Esas deben ser las instrucciones. Listo. Entonces, miren, si no son positivos, aquí hay que escribir, ¿no? Que ingrese el valor de X. Y aquí le podemos decir, ¿no? Que X debe ser positivo. Entonces, ingrese el valor de X. X, 2 puntos, mayor que 0, ponemos así, para que sepa que debe ingresar un valor positivo, ¿no? Y aquí ponemos leer X. Y lo mismo hacemos con la Y. Ahora, la Y debe ser mayor que X, ¿no es cierto? Miren, si ponemos que X más Y debe ser mayor que 0, entonces X debe ser mayor que menos Y. Eso sería la condición que deberíamos escribirle, ¿no? al usuario, ¿no? Que si X más Y debe ser mayor que 0, entonces X debe ser mayor que menos Y. Entonces, por ejemplo, si metemos un valor de Y igual a 3, pues X para que esto funcione debería ser mayor que menos 3. ¿Correcto? Entonces un valor de 2 nos serviría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Y vale menos 3, X debería valer, por ejemplo, 3.1 y ya resolvemos eso. Ya, entonces le podemos poner aquí escribir. Le ponemos ingrese el valor de Y. Y aquí debemos decirle que considere que X debe ser mayor que menos Y. Para que se cumpla este de aquí, ¿no? Para que se cumpla esta condición de X más Y debe ser mayor que 0.
Si no nos ingresa cualquiera, pues luego le escribimos el error. Leer le ponemos y. Y por último escribir el valor de X, ¿no? Ingrese el valor de B. Dime. Es YY. YY, sí, gracias, ¿no? Es YY, si no, nos va a dar aquí un error. Ingrese el valor de B, ¿de acuerdo? Y aquí debemos decirle que B debe ser un entero positivo. B entero positivo. Ya, entonces con eso ya le tenemos restringido, ¿no? Leer B. Punto y coma. No me falta punto y coma para que ustedes no les dé error. Punto y coma, punto y coma. Ya, entonces miren, si X es mayor que 0 y B mayor que 0, obviamente puedo calcular estos logaritmos que están aquí. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos la primera parte. La segunda parte sería si, ¿no es cierto? Si X más Y debe ser mayor que 0, entonces X más Y mayor que 0, entonces lo que haré es calcular el Z, ¿no? Entonces Z, bueno, primero calculo el logaritmo B2, B más 2, ¿no? De XY. Esto va a ser igual. Entonces sería al logaritmo natural del argumento. Tendríamos logaritmo natural del argumento, que es X más Y, dividido para el logaritmo natural de la base, ¿no es cierto? La base que es B más 2. B más 2. Punto y coma. Ya, tenemos la variable. Ahora sí vamos a calcular la función. La función sería esto más esto dividido para este logaritmo natural. Entonces decimos que Z va a ser igual. Ponemos el numerador, que es el logaritmo 2 de X, ¿de acuerdo? Más el logaritmo B de X, dividido para el logaritmo B2 de XY, ¿no? Sería dividido para el logaritmo B2 de XY. Punto y coma. Ahora, si no, okay, y aquí le decimos que, aquí el error cuál puede ser, que no se cumple esta condición, ¿no? Que X más Y mayor que 0. Entonces, podemos escribir que considere que X debe ser mayor que menos Y. Entonces, una vez que hemos hecho eso, podemos escribir el valor de Z, ¿no? Podemos escribir el valor de Z es aquí, coma, la Z y punto y coma. Entonces, le damos play. Ejecutamos esto en realidad. Y bueno, ingrese un valor X mayor que 0. Le puedo poner el 5. Bueno, sí, eso quiere decir que, por ejemplo, si pongo menos 5 ya no me funciona, ¿no es cierto? Si ponemos menos 6, esto ya no funciona. Entonces, pongámosle, puedo poner menos 4. ¿De acuerdo? El valor debe un valor positivo, por ejemplo, el 2. Y tengo una división para 0. Ok. Inges que le puso... Ah, no. Iba a decir que B más 2 menos daba 0, pero, o sea, menos 2 más 2, no. Claro, ese da 4. Vamos a imprimamos aquí este de aquí, ¿no es cierto? Imprimir. Perdón, escribir para hacer un control, ¿no? Escribir. Y mandemos este logaritmo 2 de XY, que es el que me está diciendo que tiene un problema.
Y. Vamos otra vez, reiniciar. Entonces un valor x igual a 0, pongámosle 6. Y son los problemas de macro. Pongámosle 6. Aquí le voy a poner un 3. Y aquí le vamos a poner un 2. El otro porque se hizo 0. Bueno, está calculando. Pongámosle 6, no puede ser menos 6, ¿no es cierto? Puede ser hasta, pongámosle menos 5, porque 6 menos 5, 1. Un valor positivo. Extraño. Veamos si pongo un negativo a ver qué me da. Pongámosle x menos 3. Y debe ser igual a 4. Aquí le ponemos 3. No, Inge X no puede ser menos 3, eso sí, porque ese así, se hacen inexistentes los dos de arriba. Y puede ser negativo, pero no sé tampoco qué error le sale en el... O sea, el que tiene el error es el logaritmo de abajo, pero no sé cuál es el error. Sí, estaba testeando a ver si funciona la condición. Mira, si no, si funciona que x y deben ser positivos. Algo está mal en el de abajo, porque los de arriba están bien, o sea, y X no puede ser negativo. Claro, Pero el de abajo, ajá, el de abajo es lo que tiene, no sé tampoco qué le pasa, pero tiene que le hace 0. veamos si le escribimos el logaritmo natural de x más y. Natural de... ¿Qué? Dime, El valor de z tiene que dar 0, el valor de z no tiene que dar 0. ¿no? Ah, Porque hay hay en la fórmula que dice z igual al logaritmo de 2x, en vez del más le puse el menos. Y sí me sale el valor de z es 0 en ejecución. o sea, te puede llegar a ser el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, si le pones la b, 2, entonces estarías haciendo logaritmo 2 de x menos logaritmo 2 de x y te va a dar 0. Si es que le pones la b2, ahí sería lo mismo que arriba, ¿no? Dejen ver si por ejemplo, el logaritmo, ¿no? ¿Cuál me está dando 0? ¿No? Por ejemplo, le pongo 6 y menos 5, y le ponemos 2. Ese logaritmo está dando 0. Sí, el de abajo, porque el logaritmo de 1... Claro, es 0. Veamos. Ese es el problema, ¿no es cierto? Que tenemos aquí. Que nos falta la otra condición. Porque el logaritmo es de 1. Bueno, entonces, a Otra corregir. condición es que, por ejemplo, mire, digamos, sí, o sea, yo creo que la otra sería que X más Y no puede ser 1. Claro, O sea, tiene diferente que de ser, 1. ajá, tiene que ser o diferente de 1 o mayor Y que aquí, 1. Ahí en vez de 0 sería 1. Justo ahí en ese 0. pero y por ejemplo el de 0,5. Chuta, es que ahí también, claro, ahí cambiaría. Entonces habría que poner 2, o sea, sería que tiene que ser mayor a 0 y que no puede ser 1. Entonces ponemos así, ¿no es cierto? Y, bueno, aquí sería y x más y diferente de 1, ¿no es cierto? O lo que hacemos es x más
Y diferente de 1. Y ahora sí estamos bien, ¿no? Entonces pongámosle entre paréntesis. Así, pongámosle así. Este aquí. Y este aquí. Ya, ahí tenemos las dos condiciones. Ya, y además en estos de acá. Entonces sería IX, ¿no es cierto? IX diferente de 1. También acuérdense que aquí también tenemos un IB diferente de 1. Ya, entonces aquí es I. IB diferente de 1. Ya. Ya, debería salir. Sí, salió. 0. Escribir el valor de Z. Ahora sí, ejecutamos y tendríamos que escribir, por ejemplo, 0.5 mayor que 0, pongámosle 0.2 y un valor positivo, por ejemplo, 3. Error, línea 14, no coinciden los tipos. Otra vez. Prueba de escritorio 0.5. Y 0.2. Y el valor de B positivo, ¿no? Le ponemos un positivo que sea 3. Ahí está. No sé qué habré puesto. 3 espacio, tal vez. Creo que le puso 14, o sea, y el punto. Ah, ya. Entonces, como es entero, y ahí está. Listo. Entonces, chicos, ahí están las condiciones que habría que controlar. No se olviden que los argumentos también deben ser diferentes de 1. Aunque eso chequemos, ¿no? Veamos dónde puedo tener 1. Aquí puedo tener 1, 0, 0, sí, ¿no es cierto? B nomás no puede ser 1. Entonces, X sí puede ser 1. Miren, aquí si tengo logaritmo natural de 1, 0, no hay ningún problema, no es división. Aquí si esto es 0, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y si arriba tengo 0, 0, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, X sí puede ser 1. Lo que no puede ser 1 es B, porque B está en el denominador. Entonces, logaritmo natural de 1 va a dar 0. El único que no puede ser 1 es la X, ¿no? B no puede ser 1. Y la suma de X más Y tampoco puede ser 1. Bueno, si tengo un problema ahí, pongo 1 y Y menos 1 también va a ser un problema. Pero bueno, eso no lo vamos a poner. Ya. Bueno, aquí lo importante, chicos, es que el logaritmo, ojo, el logaritmo de cualquier base no se puede escribir. Simplemente lo tenemos que usar a través del logaritmo natural. El logaritmo natural es una función que aquí está. Y lo que hacemos es esta igualdad, logaritmo natural del argumento dividido por el logaritmo natural de la base. Ya. Inge, yo tengo una pregunta. En el teclado, ¿cómo le pone el no es igual? No es igual. Ah, mayor, menor. Perdón, menor, mayor. Primero menor y después mayor. Sí, primero menor y luego mayor. Ya, ya me salió. Ya agradecí. Sí, teclado, ¿no? Menor, mayor, menor, mayor. Ya. Bueno, ahí les quedan algunos para hacer. Este es del tipo 1, del tipo 1. Vamos a algo que les va a ser muy útil. Por ejemplo, este es otro ejercicio secuencial y pues que es muy útil, ¿no? A veces la programación secuencial pareciese muy fácil, pero se encuentra una utilidad bastante simple, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este caso la resistencia total, pues le pido y eso van ustedes a usar siempre, ¿no? Porque circuitos van a haber muchos. Entonces, si quieren calcular la resistencia de este circuito total, como está en serie, pues tendrían que hacer la suma R1, R2 y todas las resistencias que tengan ahí y ya pueden calcular su resistencia total. Si está en paralelo, acuérdense que la resistencia total, ¿cómo se calcula? Es 1 sobre la resistencia total es igual, escribamos aquí el texto,
Acuérdense que aquí que es 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y más, y etcétera, etcétera, todas las resistencias que tengan, ¿no? Bueno, aquí he puesto 3 más 1 sobre la resistencia 3. Resuelven esa ecuación y lo que tendrán es la resistencia total. Ya. En este ejercicio, bueno, yo voy a resolver uno de cada uno. En este ejercicio, esto también van a ver mucho. Es muy importante esto, determinar la ganancia para amplificar una señal. Por ejemplo, aquí tienen la señal sacada de los músculos cerca del corazón, pero esas señales son tan chiquitas que no las podemos analizar ni ver, entonces tenemos que amplificarlas. Lo que ustedes ven aquí es un amplificador de señal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una señal que está en el orden de los 0.1 milivoltios, que es bien chiquita, ¿no? Y acá podemos ya tener señales en el orden de los voltios, para ya poderles analizar o trabajar. ¿De acuerdo? Nuestras señales, nuestros potenciales humanos son bien chiquitos. Entonces, este es algo que ustedes que van a usar. Por ejemplo, las señales de los sensores son bastante pequeñas y para nosotros poderlas trabajar necesitamos amplificarlas. Entonces, aquí vamos a tener la señal del sensor amplificada. Por eso se llama este un amplificador. La ganancia, es decir, cuántas veces se amplifica, va a depender, ¿no?, de estas dos resistencias. Entonces, por ejemplo, el profe les dice, yo necesito que la lectura del sensor de temperatura la amplifiquen 10 veces. Entonces, la ganancia se calcula con relación a estas dos resistencias. Luego voy a la tienda, compro estas dos resistencias y ya tengo la señal amplificada en las veces que el profe me diga. Y hay otro circuito, miren, que también es una aplicación muy común que ustedes van a tener, es esto, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es un filtro. Permite eliminar señales que estorban o molestan para el análisis de ciertas cosas. Por ejemplo, si ustedes están analizando la temperatura en una habitación, entonces en esa señal de ese sensor se cola muchas cosas. Por ejemplo, el ruido de la red eléctrica, se cola la telefonía celular, todo lo que esté a nuestro alrededor generando campos electromagnéticos se van a meter dentro de la señal de ese sensor y me van a molestar el análisis de esa señal. Mucho. Entonces lo que hay que hacer es sacar esas señales que estorban. Este es un filtro que sirve para eso, ¿no? Elimina justamente todas esas señales de los campos electromagnéticos que se generan alrededor de este sensor de temperatura. ¿Qué es lo que suele pasar? Que nos dicen, mire, hay que calcular la frecuencia de las señales que vamos a utilizar, de las útiles. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo es así, miren, va a depender de estas dos resistencias. Si yo ya sé esta frecuencia, calculo la resistencia y el capacitor y voy a la tienda, compro y ya tengo la resistencia. Esto es muy común, son ejercicios muy comunes. Entonces, si ustedes se hacen un aplicativo, por ejemplo, para su celular, para que lo tengan en su computador, ya simplemente pues meten los datos y analizan esto, ¿no? Entonces, miren, son programas muy simples, pero de mucha utilidad, ¿no? Y se utiliza aquí en estos, pues, es programación secuencial, no hay que ni siquiera poner IPS. Entonces, miren, voy a hacer esto, ustedes hacen el otro. Aquí no puede haber resistencia cero, o sea, no hay una resistencia cero, simplemente que no hay. Digamos, si aquí hay un cable, en vez de R3, simplemente tiene que ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Aquí ni siquiera hay que tener en cuenta la división para cero, porque no hay resistencias con valor de resistencia cero, simplemente no está la resistencia, entonces no la pongo. ¿Ya? Entonces son cálculos bastante simples, bastante útiles. Entonces hagamos ustedes les dejo hacer luego yo hago y ustedes hacen este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el análisis, ¿no? Hagamos uno nuevo. La entrada serán las resistencias. Bueno, en el caso nuestro, ponemos cálculo de la resistencia total en serie.
Este es en serie, ¿no? Ustedes se pueden igual hacer una aplicación, existen, pero se la pueden hacer propia de ustedes para todo lo que requieran luego en mecatrónica, ¿no? Entonces, este es uno. Por ejemplo, cálculo de la resistencia en serie. Aquí podrían poner, si quieren, también juntarle si están en paralelo, ¿no? Para que el usuario defina si está en serie o en paralelo. Bueno, yo lo voy a hacer en serie. Ponemos de entradas las resistencias. Entonces, podemos poner, ya cuando mejoremos nuestras habilidades de programación, podemos decirle al usuario, preguntarle cuántas resistencias en serie va a analizar. Bueno, aquí vamos a definir que solo hay dos. Definir o tres o dos. Definir R1, R2 como real. Porque si hay resistencias de 5.2 ohmios, de 10.2K, etc. Entonces sí son reales, ¿no? Esas serían las entradas, es decir, definiríamos como entradas todas las resistencias que el usuario va a analizar. Luego que ya aprendamos, bueno, no sé si en este semestre alcancemos, creo que en el siguiente ya, ustedes aprendan a manejar estructuras, entonces ya no definen 1 o 2, sino definen una estructura para que el usuario defina cuántas resistencias va a analizar. Bueno, como estamos empezando, vamos a decirle que 2 o 3 o las que nosotros le dejemos hacer. Salidas. Entonces vamos a definir solo una, ¿no? Definir la resistencia total como real también. Acuérdense que real, ¿por qué? Porque las resistencias, como les decía, pueden ser de 270, 2.7, 6.2, 1.2K, entonces sí son reales, ¿no? Y luego vamos al proceso y le pedimos que ingrese el valor de las nominales, ¿no? Entonces, imprimir, escribir, perdón. Escribir, ingrese el valor de R1 en ohmios. Aquí le ponemos, aquí fallé con estos de aquí, punto y coma, punto y coma, punto y coma, y le ponemos leer R1. Escribir. Bueno, como aquí las es suma, no importa si las ponen kiloohmios, en lo que sea, ¿no? Ya cuando trabajemos con capacitancias e inductancias juntas, ahí sí debemos cuidar el sistema internacional. Ingrese el valor de R2 en ohmios. Entonces aquí ponemos leer R2. Y ya, entonces ponemos que RT va a ser igual a R1 más R2 coma, escribir R2. El valor de la resistencia total es RT. RT.com. Ya miren, esto es algo así. Bueno, ustedes pueden poner aquí los ejercicios. Si el profe quiere hacerles algún problema, pero más de 4 no debería tener. ¿De acuerdo? Ustedes podrían poner, por ejemplo, coma R3, R4. Digamos, si su ejercicio tiene R3 hasta R3, 3 resistencias, y ustedes declararon en R4, no hay ningún problema en este ejercicio que lo pongan que R4 sea igual a 0, porque aquí no hay ningún problema de división. En el paralelo sí. Entonces le ponemos así. Y fácil, ¿no? Miren, este es un ejemplo de programación secuencial. La secuencia es así, en este orden. Va línea por línea. Y sí es de mucha utilidad, ¿no? Entonces le ponemos, por ejemplo, tengo una resistencia de 270 ohmios. Perdón, me va a dar un error.
Ponemos una resistencia de 270 ohmios. Bueno, le puse 170 y de 1K, ¿no? Ya, entonces ese será el valor. Eso es fácil. Ya. Ok. Bueno, ustedes le hacen del paralelo. Ojo, ahí tienen que resolver una ecuación. Ok, ahí está. Vámonos con el otro. Yo les dejo ahora este de aquí y trabajo con este de acá. ¿De acuerdo? Ya. Se puede hacer de dos maneras. Miren, aquí el ejercicio es, si conozco FC, necesitaría definir R y C. Ahí voy a tener un problema porque solo tengo una ecuación y dos incógnitas. Pero en ingeniería los problemas se resuelven así como lo vamos a hacer ahora. Entonces pongo uno nuevo. Entonces miren, aquí el problema es calcular la R y la C. Entonces esas van a ser las salidas. Entonces vamos aquí a poner calcular la frecuencia del filtro. Ya. Entradas, aquí entradas vamos a tener la frecuencia del filtro en hercios. Entonces definir F del corte como real. Este valor es real. La frecuencia es real, ¿no? Porque puede ser 20.2 hercios. Por lo general tratan de usar números enteros, ¿no? Pero no siempre es entero. Por ejemplo, la frecuencia de la señal de la red eléctrica que nosotros utilizamos para alimentar nuestros equipos es de 60 hercios. Pero no siempre llega exactita a 60, ¿no? Puede ser 59 punto algo, 61 punto algo, bueno, se encuentra en ese rango. Entonces, definir FC como real. Ya. La frecuencia esa. Y las salidas, entonces, serán las salidas. Tendríamos aquí que definir R. Pongámoslo aquí como una ayudita, ¿no? Así. Esta es la frecuencia del filtro en hercios. La salida va a ser la resistencia R y la capacitancia C como real también. Como real. Punto y coma. Y aquí le vamos a definir esto como la R es la resistencia en ohmios, coma, y C la capacitancia en faradios, ¿no? En F, por así. Ya. Luego viene el proceso ya. Entonces, le pedimos que ingrese la frecuencia del filtro, ¿no? Entonces le ponemos aquí, escribir al usuario que ingrese la frecuencia del filtro. Le ponemos leer FC. Y pongo punto y coma. Ya, ahora miren, ¿cómo se resuelve este problema? Pues solo tengo una ecuación y dos incógnitas. Entonces, miren, por lo general se le pide al usuario, o podemos definirlo nosotros mismos, la C. La capacitancia la podemos definir nosotros mismos. ¿Cómo? Si ustedes van a la lista de capacitores y comparan con la lista de resistencias, tabla, veamos si encontramos en internet, tabla de capacitores, y la comparamos con la tabla de las resistencias, tabla. Entonces miren, por ahí puede estar una tabla de los capacitores que hay, ¿no? Miren. No son muchos, ¿no? Bueno, están arriba los de microfaradios y picofaradios. No sé si por aquí podemos ver una completa. Miren, ahí está. Okay.
Pero la de resistencia es mayor, ¿no? Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, ingeniero. Pero la de resistencia es mayor, ¿no? Es mucho mayor. Entonces, miren, aquí está la tabla, los códigos. Es decir, que en el mercado encontramos más resistencias con muchos mayores nominales y no tantos capacitores. Entonces, lo que se hace es ir a la tabla de los capacitores y elegir uno. Y conociendo ya ese capacitor, pues calculamos la resistencia, porque hay más opciones de calcular las resistencias, encontrar la resistencia calculada que un capacitor calculado. ¿Qué quiero decir? Que no voy a quemar la resistencia, porque puede darme un capacitor que en el mercado no exista. Pero mayor probabilidad hay que si yo elijo el capacitor, entonces la resistencia en el mercado sí exista. ¿De acuerdo? Entonces, definimos primero nosotros un capacitor. Entonces, lo que hago es escribir, ¿no? C va a ser igual, por ejemplo, a 0.000001. Entonces, esa sería de 1 microfarad, que es por 10 a la 6, ¿no? 1 puede poner 1 por 10 a la 6 si le queremos escribir en nominación 1 por 10 elevado a la menos 6. Lamentablemente así hay que hacerlo. Ya. O simplemente 10 elevado a la menos 6. Ese sería. Y si es de microfaradio, de 0.1 menos 7. Y etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Elegimos la que tengamos. Ahora, por ejemplo, si yo tengo en casa una de 4.7 microfaradios, pues pongo la que tengo a la mano, ¿no es cierto? La que más tenga, la capacitancia que más tengo, la pongo ahí. Eso sería lo que hay que hacer. Entonces ya con eso ya resolvimos el problema. Perdón, aquí. Esto. Ok. Y R, o le podemos preguntar al usuario, ¿no? Si él tiene una a mano, o sea, que escriba la capacitancia que él tiene ahí a la mano. Luego lo que hacemos es calcular la resistencia. Bueno, si vamos a la presentación, entonces la resistencia sería igual a 1 sobre, bueno, escribimos aquí. Déjenme ver si me deja meternos otra ecuación, pero bueno, aquí sería R va a ser igual, no nos dejó, no. Dividido para 1 por 2pi, menos 2 por pi, no me voy a dejar copiar eso, perdón que le ponga así, por la frecuencia de corte por C. Les pongo al menos por, que no me deja escribir la ecuación. Ya. Ok, entonces ahí va a estar. Aquí hay que cuidar algún cero, no, porque, bueno, pi, la frecuencia de corte y C. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser igual a... Bueno, chicos, si necesitan, por ejemplo, el pi ya está aquí, ¿no? Pero si, por ejemplo, necesitan alguna constante, la e no está aquí. Pero si necesitan, podemos hacerlo así. Por ejemplo, definimos pi como real. Creo que el pi aquí es con mayúscula, chicos. Sí está, ¿no? No puedo. Pongámosle pi 1 para hacer el ejemplo, nada más, si necesitan definir algún valor. Entonces lo que hacemos es ponerle pi, en mi caso 1, ¿de acuerdo? Y le ponemos el valor, constante 3.1415 y lo que sea. 14, 15 y lo demás. Sí podemos también igual definir el número e, que no está aquí. Okay. Y entonces calculamos la R, ¿no? La R va a ser igual a 1 dividido para 2 por, voy a utilizar mi pi, ¿no? 2 por pi 1 y por la frecuencia de corte y por la capacitancia C. Aquí no es igual, sino que es el sombrerito con esto. Aquí es el sombrerito con esto. Ya, miren, entonces, otro ejemplo de programación
secuencial, netamente de una estructura secuencial que es muy útil. Y lo que vamos a hacer aquí es entonces imprimir R y C. Entonces ponemos escribir. El nominal no C es los puntos, coma C, coma el nominal de R es dos puntos, espacio, coma R y punto y coma. Entonces le damos play. Aquí la otra, como les decía, ¿no? O nosotros quemamos este y al usuario le decimos cuál es cuál. O la otra es que nosotros podemos pedirle, ¿no?, al usuario ingrese el valor de la capacitancia o el capacitor que usted tiene a la mano. Lo tiene ahí, ¿no? Entonces ya con eso calculamos lo otro. Ya. Entonces ponemos run. Y lo que hacemos aquí es escribir el valor de la frecuencia. Supongamos que yo necesito eliminar todas las frecuencias arriba de los 30, ¿no es cierto? Arriba de los 30 Hz, pues ingreso el valor de la frecuencia 30. Esta es cuando ustedes van a analizar, por ejemplo, el electrocardiograma, el ritmo cardíaco. Entonces hay que sacar todo eso porque el ritmo cardíaco está abajo de esto, ¿no? Entonces todas las frecuencias que están arriba de los 30 Hz van a estorbar la señal, son ruido, son interferencias que no las quiero utilizar. Entonces le pongo los 30 Hz, que hasta ahí máximo funciona el electrocardiograma, lo que nosotros queremos trabajar. Y ahí me dice, mire, lo que tengo que ir a comprar, ¿no? Tendría que conseguir un capacitor de, bueno, aquí debe haberle dado un espacio. Un capacitor de 0.1 microfaradios e ir a la tienda y comprarme esta resistencia de 5.3 K. ¿Ok? De 5, acuérdense que estos tengo ohmios, ¿no? Entonces tendría que comprarme una de 5.3 K. Pues ver si es que en el mercado hay una de 5.3. Si no, elegir. Muchos dicen, elijo cuál. Deben elegir la más cercana. Muchos dicen, elijamos arriba o elijamos abajo. No, no. En este caso de estas señales del corazón o de signos vitales, si en el mercado hay la de 5.4, la de 5.6 o la de 5.1, eligen la más cercana, la de 5.4. No la de abajo como suelen resolver en algunos problemas o la de arriba, sino eligen la de 5, la más cercana a la que les dio aquí. Si el usuario pues tenía la capacitancia, entonces lo único que le vamos a decir es cuál es la resistencia. Pues esto es un ejercicio muy, muy común. Esta aplicación les va a ser muy útil para cuando vean diseño y al menos cuando vean control, pues siempre van a necesitar de un filtro. Ya, bueno, no se olviden, ya les abro la tarea para que completen esto. De su parte está el algoritmo, perdón, el diagrama de flujo y en lenguaje natural de lo que acabamos de hacer hoy día. Y de los ejercicios que están aquí también, por favor. O sea, Inge, ¿cuántos ejercicios en total tenemos que hacer? A ver, este ya hice, aquí están 3, 4, 5, 6. Bueno, como son el mismo, ya hacen uno. Disculpe, y hay que poner, o sea, el análisis del problema en lenguaje natural y después el pseudocódigo. Sí, por favor. Esa de su parte, ya no sé, porque si me pongo a hacer eso no alcanzo ni a hacer un ejercicio aquí. Pero bueno, ya cuando tienen el código, pues ya ir al lenguaje natural o ir al diagrama de bloques ya no es muy difícil. O sea, Inge, le mandamos el análisis y el PCC de cada ejercicio, ¿no es cierto? Sí, me envían el análisis. Ojo que ya les pongo las instrucciones en la tarea, cómo deben enviar a lo que abra la tarea para este día. ¿Para cuándo es, Inge? Para el viernes. Ya. Sí, para el viernes. Vamos a hacer eso, ¿no? Como les decía, las tareas que envié lunes, miércoles se entregan el viernes, las que si envío viernes también me entregan junto con las de lunes y miércoles del viernes. ¿De acuerdo? Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, el día viernes les mando tarea, tienen que entregarme el viernes de la próxima semana. Les envío lunes, entregan viernes, les envío miércoles, entregan viernes. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, bueno, ya les habilito la tarea para que revisen. Aquí están los ejercicios los que tienen que hacer. Y bueno, hasta el día viernes con ustedes. Inge, yo una preguntita antes de que se vaya. ¿Se Dime. acuerda lo que le dije de mi examen? No sé si ya me dio viendo. Sí, te tengo presente lo que tengo que bajar, como te decía, bajar el reporte y cambiar a mano esa nota. Ya, bueno, sí, o sea, pero con tal de que le tengo a usted la nota. Sí, por lo que eso les digo que, o sea, en el sistema ya no puedo porque ya está el examen, ¿no? Lo que Claro, tengo que eso. hacer es bajar y cambiar a mano, es eso. Ajá. Porque las notas creo que el jueves creo que tenemos la clase para ver eso, ¿no? El viernes sería, jueves No, creo que es el jueves, Inge. o viernes, no sé. ¿Cuándo tenemos clase con ustedes? El Miércoles, jueves, creo. lunes, miércoles y viernes tenemos clase. ¿El viernes? Sí, Sí, viernes, Inge. sí, Sí, el viernes. viernes, sí, perdón, sí. Sí, el viernes ya debería tener todo. Así que chicos, los que tienen pendientes de enviar el trabajo cooperativo, háganlo hoy, máximo mañana en la mañana, porque si no el viernes ya no les podré decir la nota. Profe, Dime. Una pregunta. Sí. ¿Cuántos informes son y cómo se estructuran los informes? Bueno, miren, el informe, el documento que les pasó el Inge Cristian, ahí está cómo deben hacer el informe. Es uno por grupo, ¿de acuerdo? Pero ustedes, cada miembro del grupo debe subir, así sea el mismo informe, pero debe subir a la plataforma. En la plataforma ya está habilitada la tarea para el trabajo cooperativo. Entonces, por favor, cada miembro del grupo sube, así sea el informe el mismo del grupo, pero sube cada miembro. ¿Ok? Ok, profe. Sí, no se olvidarán de subir porque si no se van a quedar sin nota. Pero para subir usted primero nos tiene que revisar, ¿no? Sí, entonces miren, yo eso les digo, entre el día de hoy y mañana, por eso les pedí máximo mañana en la mañana terminen de enviar, para ya que el día viernes todos ya suban. O sea, tienen máximo hasta el día viernes para subir el trabajo cooperativo, pero ya cuando yo les escriba, ok, subo el trabajo para poder calificar. Listo, ingeniero. Ya, entonces en el Google Inge. Docs, ahí ¿Y mismo. que el trabajo integrador dice? Sí, el trabajo integrador. Ya. Sí, este trabajo ya quedó para el semestre, para este bimestre. Para el segundo, ¿no? Entonces, ¿este deber es para el siguiente viernes? Este deber es para este viernes, pero no entra en su nota de este bimestre. Eso es lo que quiero decir, del primer bimestre, del primer parcial. Sí, está claro. O sea, este trabajo, no va a entrar en la nota del primer parcial. Pero este trabajo lo tienen que entregar el viernes. O sea, dije que los deberes de esta semana son para la siguiente parcial. Ya, los deberes de esta semana ya suman para el siguiente parcial. Inge, Sí. con respecto al trabajo integrador, ahí habla sobre un diagrama. O sea, ¿en qué se refiere ese diagrama? Lo que dice es que hagan un diagrama de flujo, de la manera que ustedes lo imaginen, ¿no? Es decir, no tiene que ser ya verificado el código en PCIN, sino el diagrama como ustedes tengan la concepción de su resolución. Listo, gracias. Sí, no es necesario todavía porque acuérdense que estaba determinado que es el análisis y dentro del análisis pues la diagramación, pero todavía no está el código ni el algoritmo para PCI, o sea, un programa de ejecución. O sea que para este trabajo no hay que mandar un diagrama aún. No, para este trabajo hacer un diagrama, no necesariamente el de PCIN, por favor. O sea, por ahorita nada de PCIN, ni de lenguaje de programación. Ponen un diagrama como ustedes tengan la concepción de su sistema o de su proyecto.
Pero en el caso que ya tuviéramos el... Si ya ejecutaron PCIN, no hay ningún problema, me envían, eso está bien, pero para enviar, como ustedes ya me habían enviado, creo que con el PCIN. Sí, Sí, eso no, mejor todavía, o sea, ya van avanzando. Inge, ¿y la parte de los dos roles ahorita en qué influye? ¿Eso era en lo del informe? Sí, los roles es muy importante porque acuérdense que hay los chicos que califican al que lleva la dirección, la batuta, llamémoslo así, y el que lleva la batuta debe calificar a los otros miembros del grupo. Y esa calificación que pongan, entonces, también va a influir, ¿no es cierto? Traten de ser lo más sinceros posibles en la calificación, es decir, si todos participaron, si ayudaron con la diagramación, si no hicieron diagramación, perdón, con la, casi digo programación, si ayudaron con la diagramación, si ayudaron con el lenguaje natural, si hubo correcciones. Acuérdense que Cristian les decía que la programación es un proceso iterativo. Entonces, si les ayudaron con las correcciones, si tuvieron que volver a plantearse el problema, todo eso deben verificar para evaluar a sus compañeros. Ya, siempre nos pasa que la primera evaluación todos nos envían 10, pero tengan en consideración eso, ¿no? Porque bueno, al inicio, pues siempre nos pasa eso, ¿no? Que tenemos la evaluación de todo el grupo 10. No quiero decir que se pongan mala calificación. Si es de verdad que tiene 10, póngale 10, o sea, debe ser así. Ya. Chicos, les dejo que me están esperando en la otra clase. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias. Luego, Inge. Hasta luego.